conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él, y yo estoy algo, no me siento bien con el papel de un santo, esto es así, de cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo, mira qué ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada, y mira qué ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, el único que te ama. Bueno, hace una semana se estrenó la película de Rodrigo, todo el mundo habla de eso, y me parece que estaba bueno retomar para hablar de lo que fue la Rodrigomanía, ¿no? Allá por finales de los 90, los 2000, uno prendía la tele en cualquier momento del día y lo veía a Rodrigo en la televisión, estaba en las radios, sonaba en los boliches, y hubo todo un trabajo, un desarrollo artístico para que Rodrigo llegue ahí y se transforme en eso que vimos, ¿no? Un boom mediático, un tipo que tenía una carisma tremenda, y que sacó un disco que fue Rodrigo 2000, que también tuvo un trabajo muy interesante por detrás. Para hablar de eso es que estamos en comunicación telefónica con Jorge Moreno, el Negro Moreno como lo conocen muchos, oriundo de Las Varillas, productor artístico, trabajó también muchos años con Liliana Herrero y formó parte del equipo que trabajó con Rodrigo esos años de explosión, ¿no? Jorge, muy buenos días, ¿cómo andás? Te saludamos desde Radio Nacional Córdoba. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muchas gracias por atendernos. Por nada, che, es un honor hablar con ustedes. Jorge, te quería comenzar preguntando, ¿cuándo lo conociste a Rodrigo? Lo conocí a fines del año 93. Yo ya sabía de él. Yo empecé mis primeras producciones, hace poco lo conté en una nota también para la UTN, llevando un grupo de rock que había ganado en ese momento para el Chateau Rock, que se llamaba Estrellas y Gusanos, antes, en el año 90, 89, y hice un festival de rock en Las Varillas, ¿no? Y yo ya ahí conocí a algunos músicos que después serían músicos de Los Navarros, Marcos Vima, esta gente. Sí. Y ellos ya me hablaban del Potro. Incluso ensayábamos en mi casa. Bueno, siempre tuve amistad con los músicos. Yo también, más musiquero que músico, ¿no? Claro. Terminó ganando mi perfil de productor más que el de músico. Como suele pasar que los músicos necesitan quien los organice y los dirija y esas cosas. Y yo ya sabía de él, pero una noche finalmente lo conocí personalmente a fines del 93 y fue un encuentro muy muy hermoso, había muy poca gente, estábamos un martes a la noche ahí en María María y a la semana de eso me vine yo vivía en Boulevard San Juan, ahí muy cerca, a 3 cuadras de lo que era María María, y me toca en el portero una tarde y era él que me invitaba a su casa en Argüello a comer un pescado a la parrilla que hacía él, por supuesto. Y bueno, siempre fue así un tipo muy cariñoso, anfitrión de sus amigos, le encantaba. Ese día estaban sus músicos de ese momento, estaba su tío Alberto, y ella en ese primer encuentro conozco a quien era Gonzalo, que creo que estaba como retornando a ser su representante. Había muerto su padre hacía muy poco, Pichín Bueno. Así que lo conozco, digamos, que en la noche cordobesa de los bares de esa época, de los años 93, 94. Y en el 95 ya me vengo a Buenos Aires y nos empezamos a ver. Él vivía en el Hotel San Martín, acá en la calle de Callao, yo en Parque Patricios. Yo al poco tiempo, primero trabajé en Cultura de la Nación, después fui manager de Liliana Herrero, y bueno, me quedaba muy cómodo visitarlo a veces porque mi zona de trabajo era Cultural Rojas, La Trastienda, lugares que acá en el centro, digamos, y entonces nos veíamos habitualmente en esas circunstancias, digamos. Vos sabés que yo siempre recuerdo que, yo particularmente no soy de Córdoba, vengo de Santa Cruz, y particularmente recuerdo que la primera vez que vi a Rodrigo Bueno en la televisión, fue en una entrevista que le hicieron a Elizabeth Bernassi y Claudia Fontana en un programa que se llamaba Infómanas, creo que fue en el año 96, 97. Eso fue antes de todo. Claro. Te digo por qué es importante, porque yo recuerdo que en noviembre del 97 con Liliana Herrero hacemos 2 fechas en el Centro Cultural Rojas. El director del Cultural Rojas era Juan Aramburu, y yo craneaba ya en esa época hacer
un show de Rodrigo en el Rojas, que era una locura. Tratemos de situarnos en el 97, el Potro no era conocido masivamente, y me acuerdo que Juan Aramburu, que era el director del Rojas, en ese tiempo de la Rúa era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, claro. Así que imagínate lo pérfido, secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, esa juventud radical todavía. Y me acuerdo que Juan Aramburu había visto al Potro en ese programa con Bernasi y ¿quién era la otra periodista? Claudia Fontán, Fontán, que en ese momento era, bueno, ex esposa de Negro Fontán. Infómana se llamaba. Exactamente. Bueno, y a Juan le encantaba el Potro, no sabía por qué, es un pibe que tenía que ver con el cine, ¿viste? Sí. Y le encantaba lo poco que conocía a Rodrigo y le había gustado la idea de plantear un artista de la bailanta en ese momento, del cuarteto, en un lugar alternativo como era el Centro Cultural Rojas, ¿no? Y se estaban haciendo algunas cosas. Ahí mismo sobre Corriente existía la disco Morocco, el Morocco que actuaban Tortonés, Urdapilleta, habían llevado a Gladys la bomba, ¿no? Empezaban a producirse esos cruces de escenarios, de plantear a un artista popular como el Potro o Gladys en escenarios diferentes, alternativos, de la movida más underground de Buenos Aires. Pero te bueno que me recuerdes esa nota porque cuando yo le fui a contar a Juan Aramburu, él lo había visto a ese programa en Infómanas, que era el Potro tenía eso ya, siempre lo tuvo, eso lo cuento en la nota en La Voz, que nunca fue un desconocido. Yo caminé Buenos Aires con él desde el 95, que nos veíamos cada tanto, tampoco nos veíamos todo el tiempo. Pero siempre estuve en situaciones claves, cuando se grabó el disco La Leyenda Continúa a fines del 97, el 4 de septiembre del 97, yo venía de hacer un show con Pablo Pandolfo y Liliana Herrero en La Plata, me bajé en Constitución y me tomé un taxi, me vine al hotel de los dos congresos y en ese momento el Potro salía hacia el show. Y ese fue un show importante, el disco se llamó La Leyenda Continúa, que ese disco le permitió ingresar en el público cuartetero de Córdoba, antes de la furia mediática del 2000, que de alguna manera también le jugó en contra para otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, quizás para el público de Córdoba, más cuartetero, más que es un poco más exigente, ¿no? Y que detesta todo lo que es lo porteño. No sé a dónde íbamos con la pregunta, pero... No, está bien, porque me interesaba recorrer esto porque uno la imagen de Rodrigo entre el 99, mediados del 99 y 2000, era que uno prendía la televisión y lo veía en Versus, en El Rayo, con Tinelli, con Susana Jiménez, con Mirta Legrand, y atrás de eso había un desarrollo artístico muy fuerte, incluso que creo que rompió también un poco lo que eran ciertos conceptos que había en la industria de la música tropical, pongámosle, de cómo hacer un disco, que creo que fue con el disco Rodrigo 2000. Claro, sí, en realidad la explosión más mediática, lo que más se vio, empieza un poquito más adelante. Yo ahí cuento en La Voz del Interior que el día que grabamos el disco a 2000, que es el 23 de julio del 99, hicimos, la fecha se confirmó una semana antes, en la misma Bailante Escombro, que es en José C. Paz, y que esa semana que él se queda a trabajar, por primera vez, digamos, haciendo prensa, que era ir a las radios de la Bailanta, no es que íbamos a Mitre, o a Radio del Plata, claro, o a Continental. El Potro no tenía eso todavía, no se conocía. Hicimos las radios de la Bailanta, y solamente fuimos a Rumores, que era por América, y que era de este programa con Susana Rocasalvo y Lotro Monti. Carlos Monti. Y que yo cuento en la nota, le voy a decir que no le dieron bola, es decir, fuimos porque no sé cómo salió, eso yo no lo manejé, el show era el viernes a la noche, fuimos el jueves a la tarde, y lo tuvieron ahí esperando, y en un momento lo presentan para el cierre del programa, y tal es así que no le pidieron la obvia, que los canales de televisión te piden que cantes el hit que más rotación tiene. Y el Potro eligió, como no le dijeron que cantara Lo Mejor del Amor, que era lo más conocido de él hasta ese momento, el Potro elige cantar Si Tú Supieras, una canción preciosa que abre el disco Cuarteteando, que había salido en enero de ese año. Y fue muy gracioso, incluso la Rocasalvo lo ha contado este año, en estos años, que de esa performance del Potro en su programa, ella cantó el Potro y estaban haciendo otra cosa, no era que había un agite alrededor de él. La cuestión más mediática que se chupa lo mejor del Potro empieza un poco más adelante, digamos que tiene que ver con la gran efervescencia que produce la gira por la costa atlántica, que empieza el 9 de enero del 2000. Eso es como un crecimiento geométrico desmesurado,
cerramos con una presentación muy grande el 23 de febrero, que lo transmite América, y ya América hace 20 puntos de rating. Eso es increíble para América. Antes de eso, el Potro había hecho un par de programas como Viva la Diferencia, por ejemplo. Había ido 2 veces, a fines del 99. Pero bueno, el gran quilombo mediático es el 2000 ya, la previa del Luna Park, el Luna Park y hasta el final. Negro, ¿qué tal? César te saluda. Hola. Buenos días. Che, te quiero preguntar en realidad 2 cosas. En realidad me interesa que cuentes un poco cómo fue lo del Luna Park, porque fue histórico en muchísimos sentidos, no solo para la vida de Rodrigo, sino para la música popular, te diría. Marcó un hito, como lo han marcado Sandro, como lo ha marcado en otro momento Arjona, viniendo y llenando ese espacio tantas veces. Pero más allá de eso, me gustaría, recién dijiste la pasada que el trajín mediático se chupó lo mejor del Potro. Sí, porque se abrió una canilla sin control. Tuvo que ver, mirá, yo estaba muy aturdido con la cantidad de trabajo porque me ocupé de toda su imagen, hice el disco 2000, tenía que hacer la pelea política para que ese disco saliera como lo hicimos, que es un librito en que reivindicamos toda la historia del cuarteto. Y cuando llegan los Luna Park, que se confirman a fines de febrero, la primera fecha era el 5 de marzo, incluso yo tengo guardado el afiche original que presentó Gonzalo, apretando para que lo aprobáramos y saliéramos ya con la vía pública, que tiene una sola fecha, que es el 5 de marzo. Y nosotros ahí, Rodrigo no lo acepta, y en 24 horas hacemos unas fotos distintas, que lo cuento en la voz, salgo corriendo a buscar material de boxeo y vestuario, y hacemos unas fotos buenísimas que ahí se inventa toda esta cuestión pugilística. Vos me preguntás por Luna Park. En Luna Park se confirma a fines de febrero, y en marzo, el 13 de marzo, yo estaba, o sea, era el candidato a hacer toda la prensa, que era yo venía manejando la prensa. Ya habíamos hecho una contratapa de Clarín el 2 de enero con Irene Muchastegui. El título era No soy bailantero, muy atractivo, un tipo que se definía así en un domingo en Clarín. Y entonces yo pido un agente de prensa, que yo no podía con todo, estábamos con la imagen, con el vestuario, me ocupaba de él, era como su manager personal. Me acuerdo que viajé a Córdoba a hablar con el Carlitos Roland, el Cuarteto Leo, tuve una reunión con Mario Pereira en Cadena 3 para transmitir el tercer Luna Park. Entonces yo no podía estar en el día a día de la prensa. Yo dije esto, bueno, yo me ocupo de la gráfica y contratemos a alguien para que colabore conmigo en la televisión. Incluso nosotros pusimos a trabajar en Córdoba un agente de prensa, Diego Fonseca, que hoy es un periodista cordobés que vive en Washington, entiendo. Él hizo la prensa con su mujer, atendía la prensa cordobesa. Y apareció ahí Fernando Maldonado, que es un pibe que venía más de la televisión, más estaba ligado al Alfano, a Moria Kazán, venía de Mar del Plata. Y de alguna manera él se encontró con un poder así y se abrió mucho esa canilla. Claro. Se abrió mucho, se lo desgastó con esa imagen. También pasaba que a veces fue una locura. Yo me acuerdo de estar con el Potro en una grabación, hicimos una cortina para un programa que se llamaba Chabonas, que salía por América, no sé si se acuerdan. Sí. Y estaba Gonzalo ahí, llamó Mirta Legrand en persona para pedir entradas para la hija Juanita, y para la nieta Juanita, y por otro lado le pedía si no podía, se les había caído un invitado, no sé qué cosa, y Gonzalo dijo que sí, estábamos grabando, estábamos en otra cosa, es decir, había como gente no preparada para resistir un poco eso, para aprender a usar el no. Y pasó otra vez que volvíamos de Salta, una gira de 5 días, y llegamos 10 de la mañana, y al Potro así los llevan a conocer a Charly García, claro, ahí en Santa Fe. Entre esas dos me gustaba, pero para eso están las personas que están alrededor, para filtrar y decir no cuando no corresponde. Claro. Me parece que esa saturación televisiva nos jugó en contra, y se fue quedando atrás toda la idea que teníamos más conceptual y más. Yo había empezado de a poco con las gráficas, yo lo que la página 12, La Nación, Clarín no fueran a cubrir el Luna Park, pero claro, después lo veías al Potro con Chiche Helblum, cansado, llorando a la noche, y todo se iba como al diablo, ¿viste? Porque era otra. Hay notas en donde realmente no da más, vos te das cuenta que no da más. Sí. Sí, está cansado. Esa nota con Helblum a la que hago mención, yo cuando estaba trabajando en Parque Patricio, y me llama un colega de Canal 9, un amigo que hoy vive en España,
que lo ama al Potro y que la gente que lo cuidaba, me decía, che, ¿qué hace en Helblum llorando? Y yo me enteré en ese momento, ¿viste? Me acuerdo que me fui al canal, lo fuimos a buscar y estaba pasado de rosca, de laburo, y ir a los medios, y con gente, digámoslo así, muy grasa a veces, que te llama Mirta Legrand y te pones loco porque te llama Mirta Legrand. Bueno, decirle que no a la señora, con todo respeto, tengo que cuidar al artista con el que tiene que estar bien, no puede ir en cualquier condición a la televisión. Negro, en ese boom, bueno, que después terminó trágicamente, ¿no? ¿Hubo algún intento porque digamos el Potro nunca pudo venir con ese éxito a Córdoba? Sé que había una idea de un Chateau, yo no sé si no lo decís en la nota que... Yo lo dije, sí, lo dije porque inclusive lo que pasó es que la mañana de Córdoba, la Voz no nos daba bola en ese momento, a pesar de que tengo yo muchos amigos hoy en la Voz, y siempre debatimos y nos reímos de eso, tenía que ver con la dirección del editor, digamos, de espectáculos, a pesar de que hicimos un intento de traer periodistas de Córdoba, ¿no? El Potro después se enoja con Mario Pereira un poco, se enoja con La Voz del Interior por la tapa de Germán Arrancaeta creo que fue el 1 de marzo, que dice soy el cordobés más famoso, sí. Y que igualmente es una nota linda, donde incluso él habla de un proyecto que íbamos a hacer que se llamaba Circo Come Chingón, un combo interesante, identidad cordobesa, tonada, toponimia de Córdoba, el cuarteto, el humor cordobés, bueno, cosas que quedaron en el tintero. Pero la mañana de Córdoba me hace 2 notas a mí en marzo, en la previa Luna Par, porque Gabriel Gurting estaba queriendo hacer un Chateau y una disco que era Coyote como si fuera una cosa más VIP. Eran 2 ideas, o una plaza de la Intendencia o un Chateau. Bueno, entonces, por ejemplo, estaba en Miami, me acuerdo que me llama una mañana para pedirme el teléfono de Javier García, para un músico que vivía en Miami, que lo trae a Luna Park. No sé si se acuerdan de este músico. Sí, Javier García, sí. Okay. Entonces, me acuerdo que con mucha vergüenza le cuento que acababa de atender a Guisardi, Lagarto Guisardi y Marcela Coronel, creo que se llama, la periodista. Me habían hecho una nota porque había mucha necesidad de saber algo desde Córdoba. Digo, mira, acepté una nota y él me dice, quédate tranquilo. Él me decía, cobra, eso quiero que hagas, que hables en mi nombre. Entonces, ahí mismo acepté a La Mañana de Córdoba, que me saca 2 veces en tapa como manager y contando que había una idea de hacer un Chateau Carreras para el 25 de mayo y que después pasa algo que se enturbia todo con la cuestión de la Mona Jiménez y eso queda como frenado y pensado para septiembre. Ocasión en la que yo quería llevarlo a Las Varillas, que era mi pueblo, a la pista del Club Mitre, que es donde históricamente tocaron todos los cuarteteros en los 70, en los 80 también. Así que quedó pendiente de mostrar, pero quiero decir, si hay un empresario o algo, no me acuerdo de eso exactamente, claro, es porque estaba pasando algo con Rodrigo también en Córdoba. Por eso digo que no lo pudimos probar. El Potro se pasó 8 meses, los últimos 8 meses de su vida sin ir a Córdoba. Lo último que hacemos es a fines de octubre, más o menos el 20 de octubre, se hace el Palmira Grande, que estaba allá por Avenida Fuerza Aérea, me parece, y que se cortan más de 2.000 tickets. Y después el Potro no vuelve. También no vuelve por cuestiones personales, ¿viste? Algo que ahí pasaba con su madre y una cuestión de separarse un poco de Córdoba. Pero me acuerdo que le habían baleado la casa a la familia, me parece, por esa época. ¿Cómo? Le habían baleado la casa a la familia. Eso es más adelante. Más adelante. Eso es cuando empieza el quilombo con la Mona. Claro. Más o menos en los proyectos Luna Park. Se puso un accidente en casa del Potro, así que balean su casa. Sí, pero digamos quedó pendiente de ir a Córdoba y lo que sí pasaba ya con el Potro, él ingresa al público cuartetero de Córdoba con el disco La Leyenda Continúa, que es del 97, y con Cuarteteando, que es del 99, principio del 99, y que ya tiene 840, voló esos temas, ya lo adopta el público cuartetero. Lo conté hace poco una nota también en la radio, era muy lindo para mí, veníamos de hacer shows en Los Ceballos, en Unquillo, los días de semana, que el Potro tenía shows. Los miércoles tocaba en Jerónimo, ahí en la calle San Jerónimo. No sé si se acuerdan de ese local, cerca de Maipú, que era un bar con una especie de baile histórico, porque había mozos con moñitos y bandeja que te atendían en las mesas. Era muy lindo tocar ahí. Hay un banco. Y cuando volvíamos de los bailes en lo que sería Gran Córdoba, el Potro ponía en las radios cuarteteras, básicamente la popular o la otra, ¿cómo se llama? Suquía. Ahora. La Suquía. ¿Cómo? Suquía.
y sonaban sus bailes completos. O sea, el público de Córdoba cuartetero lo había ya asumido. Tenemos una historia bonita. Un día después de hacer muchas giras aquí en Buenos Aires, habrá sido a mediados de septiembre, volvemos a tocar en un galpón en Barrio Sumarán a las 6 de la tarde a una matiné. Era maravilloso ver a los niños, adolescentes, el público que él quería, ¿no? Los negros de Córdoba, lo voy a decir con ese, yo que soy negro moreno, lo digo con ese espíritu, es lo que él quería que lo quisiera esa gente. Por lo tanto, con Córdoba quedó pendiente de mostrar que Córdoba ya estaba para Rodrigo, a pesar de que, claro, pasa una cosa con eso de la televisión porteña, produce como un rechazo en el interior, y creo que pasa mucho a veces con cordobeses y con el público cuartetero. Negro, discúlpame, no es que quiera levantar un viejo puterío, ¿no? Pero, ¿cuál era el lío con la Mona? El lío con la Mona fue, había un programa de televisión que se llamaba Todos al Diván, que lo conducía Petinato con Gabriel Rolón. Nosotros, eso fue una de las primeras cosas mediáticas que hicimos, creo que fuimos en diciembre del 99. Sí. Que era un programa chiquito, digamos, no sé si se acuerdan de ese programa. Sí, era a la noche. A la noche. A la noche, sí. Petinato conducía, eran 4 o 5 invitados, y después Rolón hacía como una especie de cierre psicológico, psicoanalítico sobre lo que cada uno de estos personajes que iban habían dicho. Y entonces pasa que un día estamos grabando en el estudio mayor de Palermo, salíamos de un programa de Georgina, ya en la previa de Luna Park, y una previa más o menos 20 días antes, ¿no? Y Todos al Diván había tenido la idea de juntar al Potro con la Mona en ese programa. Y entonces la Mona primero habían invitado a la Mona, ¿no? Había sido así. La Mona ha dicho que sí, y cuando le comentan a Juana que habían puesto al Potro también, la Juana lo baja a la Mona. Así fue como nos llegó a nosotros. El Potro se enoja mucho con eso y con la Juana. Y bueno, ahí empieza el puterío, digamos, entre la Mona y el Potro. A los pocos días, el 8 de marzo, nosotros vamos a tocar al Sindicato del Plástico, La Plata. Una cosa buenísima que tocamos después de la Mona. O sea, tocaron la Mona y Rodrigo. Gente hizo como una falsa tapa de eso, ¿viste? No iba a ser tapa y no fue tapa, pero fue un recuadro en la tapa, con un encuentro que se puede rastrear de la Mona y Rodrigo en La Plata, donde Rodrigo le dice cosas hermosas a la Mona ante las cámaras. Hay una foto de él que está como arrodillado agradeciéndole, que la Mona lo quiere como levantar, como si le diera una vergüenza que hiciera eso el Potro. Y ahí, en realidad, se habla un poco con la Mona, y digamos que había como la Mona dice, voy a contar esto que es como empezó toda esa cosa que empezó a enturbiar todo, a pesar de que el Potro estaba un poco, si se quiere, despechado con la Mona, porque imagínate que le dedicó canciones, hay un montón de registros televisivos donde él homenajea a la Mona, lo homenajeamos en el disco 2000, pusimos las tapas del Cuarteto de Oro, del Pibe Berna, de Roland, bueno, hicimos, incluso en un momento cuando terminábamos el disco 2000, habíamos hecho 2 cosas más con la Mona en el disco, que el Potro me dice, bueno, pará, mucha Mona ya, viste, porque habíamos usado la tapa de Patio de Tango, que es un disco del Cuarteto de Oro, maravilloso, que cantan tango, y otra tapa del Cuarteto de Oro que es, está con un auto, no me acuerdo ahora el nombre, La Gaita del Lobizón, uno de esos discos es. Y habíamos hecho un juego con un disco de la Mona, que es La Mona y el Hombre, que es la Mona con 3 monos, ¿siguen? Y lo habíamos cruzado con la tapa de Abbey Road de los Beatles, y jugábamos con eso, el Cuarteto de Córdoba, el Cuarteto de Liverpool. Y eso, lamentablemente, el Potro no es que me lo censuró, sino que me dijo, no, es mucha Mona ya, ¿viste? Porque ya tenía como 3 o 4 participaciones. Y entonces, me parece que él sentía un dolor de que no lo reconocían de alguna manera la familia de la Mona, ¿no? Pero yo después yo tengo amistad con la familia Jiménez, así que con Juana y con Carlos los conocí haciendo Luna Park en el 2007, y hemos compartido estas cosas y hemos sanado estas cosas, llorado mano a mano ahí con Juana, y me parece que hemos quedado curados todos de eso. Negro, la última pregunta que te quiero hacer, nos quedaremos charlando más, pero se nos va el programa, es sobre
Algo que para mí también muestra un poco la magnitud de lo que llevó a hacer lo de Rodrigo, que es el viaje a Cuba para conocer a Maradona. El día que viajó a Cuba. Cuando sí. el viaje a Cuba para estar con Maradona ahí, que estaban recuperándose en Cuba. Sí. La verdad que eso fue una cosa muy incómoda que el Potro no quiso hacer. Mira, yo lo acompañé ese día 6 al Potro, el 5 de junio. El Potro muere el 24 de junio. Uh-huh. Él llegó otra vez de una gira larguísima por Salta y Santiago del Estero. Yo no había viajado, yo ya estaba trabajando en Planeta Rodrigo, en lo que estábamos haciendo nuevo. Y entonces, como no tenía que estar necesariamente a su lado en las giras, él prefería que me quede a trabajar en eso. De hecho, ese lunes, él me llama, llega como a las 10 de la mañana, y me pide que vaya hasta Benavides, que para mí era incómodo, vivía en Parque Patricios y tenía que hacer toda tenía como 2 horas de remis para ir hasta allá, ¿no? Y entonces, incluso le hago unas compras, compro un pescado que él cocina ahí en su casa, y ese día él me cuenta que se había enterado a la mañana que tenía que viajar a Cuba. Una cosa que armó Gonzalo, y que lo cerró Gonzalo con el programa Versus, que nos acompaña de Telefe, incluso él se queja de que había que poner plata para ver a Maradona, que no sé si la puso Gonzalo o Versus, imagino que fue Versus. Hace poco Jimena Cirulnik, que fue la periodista o la conductora que viajó allá también, ella dijo lo que había, además que habían tenido que comprar 2 camionetas a Diego, y además de la cantidad de guita que se puso, que fueron $20.000 o 20.000 pesos, no lo sé. Mira, yo lo había leído eso hace poco, lo leí en internet, pero no sabía que había sido así, digamos, porque no, la fuente que tenía no era muy... ¿Qué pasa? Estábamos ahí, yo le llevo las primeras partes de Planeta Rodrigo, se queda alucinado. Estábamos trabajando en un disco nuevo con los derechos de los niños, habíamos decidido tomar fotos de los hijos de los músicos, y bueno, ya estábamos trabajando en eso hermoso. Ya tenía un tema él que era Loco Corazón, el tema que yo le mostré al periodista de La Nación acá en casa. Bueno, y en definitiva se enoja porque se quiere quedar a trabajar y a descansar, y lo mandan a Cuba. Entonces me acuerdo que llama a Gonzalo y se queja de todo esto, y ahí yo me entero que había que pagar para ver a Maradona. No sé quién pagó, imagino que pagó Versus, y que él se quería quedar. Acá cayó el Negro Moreno con los laburos, qué sé yo. Entonces faltaban 3 horas para tomarse el avión y puso en duda el viaje porque estaba muy enojado. ¿Qué pasa? A la media hora llamó Maradona al teléfono del Potro, que yo primero no me di cuenta. Él hablaba con un Diego, le decía Dieguito, y pensé que era un Dieguito que andaba con nosotros con una cámara y qué sé yo. No, era Maradona. Es decir, a Gonzalo le caía el viaje, entonces llamó a Maradona, y Maradona llamó para decirle: ven, te estoy esperando. Bueno, y Rodrigo la pasa mal en Cuba, la pasa muy mal, se quiere volver antes, no lo dejan 9 días, pero se quiso volver a la segunda o tercera noche, la pasa mal, lo amenazan, él decide no viajar. En ese momento Boca estaba jugando la final de la Copa, creo, no sé si era la Sudamericana o la Copa de Libertadores. Jugaba en México en esa semana también, un miércoles a la noche, y Diego Maradona viajaba de comentarista para, no sé, para Teis Sport, algo de eso. Y el Potro decide no viajar, o sea, Maradona lo pasa a buscar por el hotel en Cuba, y le dice a Alejandra que atiende y que le diga que no se siente mal, no quiere viajar a México a estar con Diego. Él la pasa mal ahí, pasan cosas oscuras que nunca las vamos a desentrañar. Cuando vuelve de Cuba, de La Habana, al mismo día casi sale para el sur. Entonces pasa la última semana de su vida en el sur. Vuelve ese 23 al mediodía, y yo lo veo directamente en la noche en el show. Obviamente que no tuve tiempo de preguntarle qué pasó en Cuba. No tuve ni siquiera tiempo de preguntarle. Que son esas amenazas. Habían corrido rumores televisivos que parecían operaciones, ¿viste? No parecían cosas reales. De gente muy mafiosa que manejan el negocio discográfico de La Bailanta, y bueno, está el Castacópola, hay un montón de cosas ahí que pasaron oscuras que no las vamos a desentrañar, y que yo no pude preguntarle porque lo veo la noche del accidente, y bueno, después lo perdemos al Potro. Yo sobrevivo, y siempre me quedó la duda de qué pasó en Cuba. Pero fue una situación que él no quiso ir a Cuba, por supuesto que le puso el pecho y se lo ve feliz en el encuentro con Maradona, pero después le empieza a pasar mal allá. Al segundo o tercer día, y se quiere volver, y Gonzalo no lo deja, no sabemos por qué. Le decía que no podía cambiar el pasaje, viste, una locura, y bueno,
bueno, esos fueron sus días en Cuba. Negro, te agradecemos muchísimo esta charla con Radio Nacional. Nosotros queríamos hablar de eso, ¿no? Del momento de Rodrigo, ahora que está en boca de todos, y queríamos hacerlo con vos. Te agradecemos muchísimo esta charla con Radio Nacional. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos con Jorge el Negro Moreno, compañero de ruta de los últimos momentos de Rodrigo, de la producción artística. Bueno, queríamos tener su palabra, ¿no? Ahora tremenda la conversación. Tremenda la conversación. Yo recomiendo que vean la película. Más adelante yo daré cuando más gente del equipo la vaya a ver, daré mi punto de vista. No spoileé. Pero justamente quería charlar con el Negro Moreno porque me parece que hay muchas cosas que se cuentan que son muy importantes y que ni a palo aparecen en la película. Señores, un esquema sin contar, con muchísima emoción, condenación me canto. Chispa para piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuarteto. El pibe verde, Carlos Pedro Roland y el cuarteto de oro. Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, de la alegría y el cantón. Le dieron música, alegría, mi ciudad, soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la copa, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres